ustedes por una influenza pueden llegar a un SIRS. Sí, puede llegar. Por eso hay resfríos, influencias que te pueden matar, ¿ya? ¿Por qué? Porque significa que tu sistema inmune es incapaz frente al agente agresor, ¿ya? O sea, la influenza y la gripe matan principalmente a extremos de la vida en la cual el sistema inmune no es el adecuado. En los adultos es porque algo pasa con su sistema inmune, ¿ya? Entonces, eso significa que cualquier tipo de infección puede llevarnos a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica si no se lo trata adecuadamente. Por eso solamente cuando realmente los veo mal y se nota que la influenza está escalando en las manifestaciones clínicas, ahí hay que utilizar fármacos. ¿Por qué? Porque tu sistema inmune ha sido sobrepasado, ya no puede defenderse frente al agente agresor, entonces necesitamos la ayuda de fármacos. Por eso, utilizar fármacos en los tiempos adecuados es lo más importante para evitar llegar a un trastorno proinflamatorio tan agresivo. Relacionado con el COVID, entre mayor carga viral tenía, mayor trastorno inflamatorio teníamos. Por ese motivo, las manifestaciones clínicas en algunas personas eran desde solamente tos hasta desaturación, ¿ya? Por eso es importante conocer el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, porque podemos llegar a entender que estamos a punto de llegar a un shock. Es peligroso estar en un SIRS, es sumamente peligroso estar en un SIRS. El estímulo que vamos a tener frente al agente agresor pues va a llevar a que todo el sistema inmune empiece con la liberación a partir de las células TSD4, que nos puede llevar a que el proceso proinflamatorio sea mucho más agresivo, ¿Por qué? Lo que estamos buscando con todo el sistema inmune es la destrucción del agente agresor. Si no podemos hacer la destrucción del agente agresor, principalmente este proceso de aquí abajo va a hacer mayor cantidad de liberación proinflamatoria. Hay mayor cantidad de liberación proinflamatoria, pues eso significa que podemos llegar a través de este proceso, no de los demás, porque esto es lo normal, a través de este proceso a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con cualquier agente causal, sea hongo, sea parásito, sea bacteria, sea virus, nos puede llevar a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Eso es lo peligroso, ¿ya? Pero hay algo más peligroso con eso, principalmente relacionado con las bacterias, que en teoría lo van a aprender este semestre. Bien, resistencia a los antibióticos, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué sería más peligroso que el mismo SIRS? Bien, porque el agente causal, número uno, es mucho más agresivo porque el sistema inmune desde un inicio no puede contra el agente causal, y número dos, ya cada vez te quedan menos armas para que puedas ayudar al sistema inmune. Entre más características de resistencia a los antibióticos tenga la bacteria en cuestión, entonces es más peligroso para el paciente y para el ambiente, o sea, colegas de salud. Más bien, yo tuve un colega, cuando yo era interno, que era muy bueno y sabía toda esta parte de medicina interna, y cuando llegó un paciente con una bacteria multidrogorresistente que se quedó en terapia intensiva, a los internos nos prohibió ingresar o siquiera ver a ese paciente. ¿Por qué? Porque este tipo de bacterias multidrogorresistentes es mucho más fácil empezar con los trastornos
clínicos en aquellas personas que tengan alteraciones del sistema inmune. ¿Por qué los internos tienen alteraciones del sistema inmune? ¿Por qué? Ya, 1, estrés, dice ahí. No duermen, ¿qué más? Bien, alteraciones nutricionales. No se alimentan bien, están estresados, no duermen, entonces el sistema inmune va para abajo. Por el cual a estos internos les da una bacteria multidrogo resistente, pues por la edad no, pero el problema es que va a sufrir una consecuencia proinflamatoria por lo menos 6 meses. O sea, va a estar enfermo 6 meses. Ocurrió en una ocasión, más bien no en mi hospital, pero en un hospital muy cerca donde yo estaba, no cuidaron a sus internos, porque hay que cuidarlos también, al final son estudiantes, y adquirió una bacteria multidrogo resistente y en 6 meses pues seguía enfermo, hasta que finalmente la acción antibiótica tuvo efecto, ¿ya? Pero pues toda su vida se tiene que cuidar. ¿Por qué? Porque cuando adquieres una bacteria resistente a algo, normalmente no se va hacia atrás, solo va a ir hacia adelante, ¿ya? Así que tienen que tener mucho cuidado. Doctor, por ejemplo, como mencionó en la influenza, en un caso ya muy grave, se le administra antibióticos. No solamente, bueno, en el caso de que se administre antibióticos, no solamente va a actuar frente a la enfermedad como tal, sino también va a matar las bacterias buenas que nosotros tenemos. Ya. Por ejemplo, en la flora vaginal, en el caso de las mujeres, es barrida por completo el uso de antibióticos. Ya. Y hace más propenso a que adquiera cualquier otra bacteria. Ya, a ver. Cuando tenemos este tipo de bacterias que, debido a la característica de uso de antibióticos, que es mucho más agresivo, puede barrer antes se llamaba microbiota, ahora es el nombre correcto. La microbiota puede ser barrida, sí, pero la característica de la microbiota es que puede volver a formarse, ¿ya? Por el cual solo tienen que tomar, y es una de las indicaciones en el Survivor Sepsis del 2019, si no me equivoco, de dar probióticos, ¿ya? Es decir, se puede utilizar y tenemos estos riesgos, por supuesto, pero es peor que te mate el agente causal, ¿ya? Tienen que tener mucho cuidado en estos casos. Por eso en el COVID han utilizado todo, porque no sabíamos qué era, no sabíamos cómo actuar. Lo único que hicieron mis colegas es recordar estas cosas. Entonces, dependiendo del paciente, trataban de ir un paso hacia adelante. Ahora ya sabemos cómo tratarlo de una manera mucho más adecuada, ¿ya? Algo que tenemos que recordar son los criterios clínicos del SIRS. Número 1, temperatura más allá de 38 grados centígrados o la disminución de la temperatura más allá de 36 grados centígrados. Taquicardia, en la cual puede ser a partir de los 90 latidos, ya sé que no es taquicardia, a partir de los 90 latidos por minuto en un paciente que aparentemente tiene infección y hay toda esta liberación proinflamatoria, a partir de los 90 latidos por minuto tiene que ser una señal de alarma. La taquipnea, en la cual a partir de los 20 ciclos por minuto también tiene que ser una señal de alarma, ¿ya? ¿Por qué? Porque sería uno de los criterios para empezar a decir que estamos frente a un SIRS. Y los leucocitos, mayor a 12.000 o menor a 4.000. Cumple 3 de 4, pues estamos frente a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En ese caso tenemos que hacer algo inmediatamente o ese paciente se nos va a ir, ¿ya? Si llega a shock, tenemos que pasarlo con terapia intensiva. Ya no es nuestra responsabilidad, y es lo que les digo, y el mismo libro de fisiopatología y el de medicina interna dicen lo mismo. Acá todavía ustedes como médicos generales o incluso médicos especialistas en medicina interna, hay algo que pueden realizar ante el uso de antibióticos, antiinflamatorios, etcétera, etcétera.
Llega un shock, ya se dejaron ganar por la patología. Tienen que pasar al siguiente, que es el de terapia intensiva. Como les decía un doc de cirugía, el portero del más allá. ¿Por qué? Porque no hay nada en terapia intensiva. O sale o se va con San Pedro. Entonces, son las únicas dos opciones que tiene ese paciente. Si todo va bien, pues vuelve a... No, todavía no es tan fácil. Vuelve a la sala normal con los otros pacientes. Ahí todavía hay que ver qué hacemos o qué no hacemos. No sale, pues ni modo. San Pedro tiene otra bienvenida. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Llevo rinitis ahorita o mañana? Mañana. Bueno, no es mucho, creo. No me acuerdo. Uy. ¿Cuál es la diferencia entre rinitis alérgica y asma? Creo que se pregunta ya. A ver. Alergias es Cuando te da alergia. El asma es inmunitario, o sea, el cuerpo reacciona. La alérgica es algo muy personal, exógeno. ¿En el asma? No, y la alergia es respuesta inflamatoria El asma. que le produce un agente causal, polen, Ya. ¿Y el asma? un ataque, un autoataque. No estás mal. Bueno, no estás tan mal. En ese aspecto solo faltan unos detalles. A ver, solo mencionar algunas cosas porque aparentemente me da mucha curiosidad. Ojalá alguien haga una investigación. Yo no la haré porque voy a hacer investigaciones, a menos que sea de cosas que me gusten. Aparentemente hay un porcentaje no más alto entre los estudiantes, principalmente los que vienen de Perú u otras zonas, que adquieren rinitis alérgica. ¿Por qué? No sé específicamente por qué. La fisiopatología yo les voy a explicar de la rinitis alérgica. Como su compañero decía, hay un agente causal el cual estimula el sistema inmune y toda la parte proinflamatoria se torna muy agresiva. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de la rinitis alérgica? Entre más seguido sea el ataque alérgico y más severo, más probabilidad de lesión irreversible a nivel pulmonar. ¿Ya? Ese es el problema. Entonces, estos pacientes puede llegar un momento en el cual tengan una disminución de la relación ventilación-perfusión. Tiene una alteración de la relación ventilación-perfusión, pues hay que cuidarlo mucho a ese paciente, porque si no, a la larga va a tener un sinfín de problemas. Según yo, así a ojo de buen cubero, es por los hábitos que suelen tener la gran mayoría que vive solo acá. Porque uno de los alergenos más comunes que tenemos son los ácaros y los desechos. ¿Dónde los encontramos? Desechos de los ácaros. ¿Por qué? ¿Qué hacen en su cama? No todos tienen animales. O sea, todos los que viven solos, no todos tienen animales. Y lo máximo que tienen son las animales de gatos. ¿En la humedad? Ya. ¿No es por los cuartos húmedos o el ambiente húmedo? Acumulación de basura. ¿Basura? No puede ser basura. El regalo de sus exparejas puede ser basura. No, a eso sí. A ver, lo de los ácaros y los desechos, que es uno de los estímulos más fuertes que podemos tener para la rinitis alérgica, principalmente está relacionado con estos ácaros y sus desechos tienen mayor facilidad de movimiento en teoría cuando están frente a polvo, ¿ya? Polvo y pelo, o sea, pelo de animales, ustedes que se están quedando calvos,
y hay en una esquina ahí un montón de polvo, más pelo, eso significa que cuando más acúmulo tienen, hay una reacción alérgica mucho más intensa, por el cual, ¿qué deberían hacer ustedes? Todos, no solo ustedes, todos. Bien. Uno, que el ambiente tenga una cantidad de oxigenación mucho más adecuado es uno de los factores importantes, porque justo esas partículas de polvo que pueden tener desechos de ácaros o partes de ácaros se concentran a nivel del cuarto, pues crean una reacción alérgica agresiva. Y muy importante, aquellas personas que sí tienen rinitis alérgica no pueden limpiar con una escoba normal por si acaso. ¿Cómo tienen que limpiar? No, claro, tan barato las aspiradoras. Con barbijo. Técnicamente sí deberían utilizar barbijo y guantes al momento de limpiar, pero en estos casos, para evitar que el polvo empiece a circular en el aire ambiente, deberían primero humedecer un trapo y limpiar las esquinas, y recién a continuación utilizar la escoba, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa concentración de pelo, polvo y demás ya no hace que broten polvos hacia el aire ambiente. Entonces, si ustedes de repente estornudan como si fueran un gato y no paran cuando están limpiando su habitación, probablemente el estímulo sea un ácaro. ¿Y por qué están en sus camas? No es que los ácaros viajan, por si acaso. En eso te doy la razón, pero hay un factor. Significa que yo, con mi cuarto totalmente sucio, voy caminando. Uy, el doctor Ordóñez nos ha nos ha hecho un examen súper difícil. No he podido dormir, me echo a mi cama con mis calzados que están totalmente sucios. Eso significa que estoy llevando todo ese factor alergeno hacia la cama, y entonces cuando están durmiendo empieza el proceso alérgico y no pueden dormir. Por eso todo el tiempo todos nosotros, no solo ustedes, todos nosotros tenemos que tener una limpieza adecuada, sobre todo de los espacios donde conciliar el sueño. Eso te dice los libros. Porque la rinitis alérgica es bien peligrosa a la larga. Es bien peligrosa a la larga. Porque hay lugares que no van a poder evitar este factor alergeno. Por ejemplo, ¿qué? El desierto, es que tiene arena. Teóricamente la arena no es alergeno como tal, a menos que haya heces de animales en la playa. Ya, pero... Todavía no son alergenos como tal. Uno, el más importante. La piscina. No. A menos lo mismo, si alguien ha orinado o defecado en la piscina, es Los baños públicos. no, tampoco. ¿Quién hace? Ese del... ¿Qué? ¿En qué sentido? No, todo. Aquellos lugares con jardines o como hay en La Paz, en varias zonas, que tienen césped, que evidentemente no han cortado mucho tiempo, el rocío y el polen son factores alergenos. Entonces, estas personas tienen que tener cuidado cuando pasan por sitios con muchas plantas, ¿ya? Si están cortando recién el césped, no pueden pasar por ahí. ¿Han debido oler alguna vez el césped recién cortado? El corte hace mayor liberación de rocío, entonces es un factor alergeno, por el cual no tienes que, por eso cuando pasan por el césped recién cortado empiezan a estornudar. Es una reacción alérgica. Entonces, hay muchos factores, parece que sabían eso. ¿Nunca les ha dado curiosidad? No, solo doy. No es normal, por si acaso. O sea, no es normal tener una reacción alérgica en la cual empieza a haber prurito y demás. Significa que ahí el sistema inmune, como les voy a enseñar mañana, ¿no?
mañana está descontrolándose la parte inflamatoria. Tener una reacción alérgica es normal, sí, por supuesto, todos los alergenos, todos reaccionamos a los alergenos, absolutamente todos, algunos más, otros menos. Pero hay personas que ya tienen rinitis alérgica frente a todos los alergenos. Ahí sí tenemos que tener mucho cuidado. Preguntas. Les he dicho lo de limpiar, pero se me olvidó mañana. Porque es importante. Por eso lo de los asiáticos que cambian de calzados o directamente están sin calzados en su ambiente propio, es bueno hacerlo porque es más fácil la parte de limpieza. Es mejor tener un calzado para adentro y los demás para afuera, ¿ya? Porque así el factor de que van a ensuciar no es tan agresivo. Claro, disminuye la suciedad también. Y si estás cansado, pues no, tus zapatos con barro no están en tu cama también. Y a los perritos también hay que ponerse. ¿Qué? A los perritos. Por si acaso, y esto cuidado me pide mañana, cuando un paciente tiene rinitis alérgica, está prohibido tener cualquier tipo de animal. El pelo de animal es un alergeno. Entonces, si un paciente con rinitis alérgica tiene un animal, le está causando un proceso inflamatorio casi todo el tiempo. Suena cruel, pero eso te dice el libro. No pueden tener animales los pacientes que tienen rinitis alérgica, porque les va a llevar a descuidar el tema o alteración fisiológica como tal. Así que si tienen rinitis alérgica van a tener que... Cortarme el pelo. No funciona así. De los animalitos candidos, de los gatitos candidos. Solo aquellos animales que no les puede crecer el pelo, esos sí son anticolicérmicos. Ellos en los perros, que es el Xoloscuincle y el perro peruano, estos dos que no tienen pelo de manera natural, y los gatos que es, siempre me olvido. Ya, según yo tiene otro nombre, pero Todos los animales tienen pelo. van a ver en la explicación de mañana. Los cerditos. No tiene pelo, ¿no? Pero, o sea, no, doctor,